declara contrario al derecho de la Constitución ese reglamento por violentar el principio de reserva de ley, como es lo obvio, y dejó en manos de la Asamblea Legislativa su aprobación formal. Las parejas querellantes elevaron la resolución de la Sala otra vez ante la Corte Interamericana, la actual, actuando como una suerte de supersenado internacional, terminó por anular la resolución de la Sala y ordenó la aplicación inmediata de la FIP con base en el reglamento ejecutivo del gobierno, lo cual consideramos, y paso al punto 2 de mi intervención, un golpe de Estado técnico para el país. De esta forma, Costa Rica sufre un increíble golpe de Estado técnico, pues así lo hemos llamado en nuestros discursos allá en Costa Rica y entre los medios de comunicación, el Olimpo inmortal que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cree que es, ha dictado sentencia definitiva sobre la cuestión de la fecundación in vitro, el primer amaje autocrático de este órgano regional. Nuestro Estado social de derecho ha dejado de convertirse, o ha dejado de revestirse de democracia, de civilidad, de institucionalidad, y ha quedado como un mueble inservible ante una todopoderosa corte que nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Nuestro país ha quedado postrado ante una dictadura técnica, un cuerpo supremo compuesto por 7 extranjeros que, pese a no ser de elección popular, son quienes al parecer ahora mandan en Costa Rica. Destacados juristas internacionales, a partir de agudas investigaciones científicas, coinciden en expresar que en los últimos años este tribunal, y vuelvo a citar textualmente, fuera convirtiendo a la Convención Americana en un texto muy distinto a aquel que aprobaron los estados que participaron en la Conferencia de San José. La Corte Interamericana fue reescribiendo la Convención Americana tanto en aspectos relacionados con los derechos de la persona como en asuntos referidos a la competencia y la función del tribunal. Ella creó nuevas reglas o nuevos derechos humanos, o modificó algunos existentes. Extendió su competencia sobre hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención Americana para el Estado en cuestión. Extendió la eficacia jurídica de sus decisiones contenciosas más allá del caso concreto, o bien respecto a estados que no habían intervenido en el proceso internacional. Intensificó el valor de su jurisprudencia y amplió desmesuradamente aquello que puede ordenar a los estados como reparación de una violación de la Convención Americana. Esta metamorfosis de la Corte, en palabras del catedrático argentino Ezequiel Malarino, se puede resumir en las siguientes voces: activismo judicial, punitivización y nacionalización. Con la primera, activismo judicial, me quiero referir a la cuestión de la modificación judicial del derecho con el fin de actualizarlo a las necesidades sociales del momento de la aplicación, necesidades por supuesto constatadas por los mismos jueces. Con la segunda, punitivización, esencialmente me refiero al reconocimiento de nuevos derechos de la víctima y de nuevas reglas derivadas de estos derechos que no están escritos en la Convención Americana y que terminan por neutralizar derechos fundamentales de la persona sometida a proceso, estos sí consagrados explícitamente en ella. Y con la tercera, nacionalización, me refiero a la intromisión de la Corte Interamericana por medio de las sentencias de reparaciones en funciones de las autoridades judiciales, legislativas y ejecutivas nacionales fuertemente expresivas de la soberanía estatal. Y deseo enfatizar lo que dice Malarino en cuanto a la llamada nacionalización, y cito: como reparación de la violación de un derecho garantizado en la Convención de la Corte, con frecuencia ordena a los estados que adopten medidas que inciden sobre esferas de competencia de los poderes públicos fuertemente vinculadas con la soberanía nacional. Por ejemplo, la Corte ha ordenado la derogación o sanción de leyes o de normas constitucionales, incidencia en la esfera del poder legislativo o constituyente local, la revisión de decisiones de tribunales locales en procesos pendientes o terminados con sentencia definitiva, o bien la adopción de medidas procesales concretas, esto es incidencia en la esfera del poder judicial local, y también la realización de ciertas políticas públicas que implican a su vez la asignación de los recursos estatales en una determinada dirección, esto es incidencia en la esfera del poder ejecutivo local. Este golpe de Estado técnico es un peligrosísimo precedente que los estados de América no pueden pasar por alto, porque vulnera de una forma totalmente autoritaria la soberanía de los pueblos, la democracia que tanto ha costado construir en la región. Dado que el actual gobierno, y esto debo decirlo, el actual gobierno de Costa Rica y varios jerarcas de los demás supremos poderes están dispuestos a entregar la soberanía nacional, prácticamente el presidente aplaudió la decisión de la Corte de principios de este año. Yo, en sesión solemne de la Asamblea Legislativa de mi país, el pasado mes de mayo, a principios del mes de mayo, alcé la voz de mi indignación y protesté en contra de este ultraje a la soberanía de mi pueblo. Sin temor, por amor a mi patria, por respeto a mi país y a la democracia que hemos heredado de nuestros abuelos,
Llamé a la desobediencia costarricense democrática. Llamé a nuestras instituciones a no aceptar esa prepotencia política de la Corte, este acto de guerra que pretende acabar con nuestra integridad soberana. Y ahora, como una broma de mal gusto, la sacrosanta Corte comete la desfachatez de pedirnos recursos económicos a todos los estados para financiar las efemérides de sus majestades. Recientemente, su presidente, el señor Roberto Caldas, ha denunciado en los medios internacionales la crisis financiera por la que supuestamente está atravesando este órgano, por lo que exige a los estados miembros de la OEA que sostengan la totalidad de su presupuesto. Según él, esto garantiza su independencia judicial y, bromas aparte, el mantenimiento de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos en la región. Pero ¿qué pretende un órgano que clama por mucho dinero para mantener su independencia judicial si éste no respeta las decisiones de los tribunales internos y violenta no solo la propia convención, sino otros tratados internacionales relacionados con respeto de los derechos humanos en cuanto a la soberanía, la independencia y no injerencia en los asuntos internos de los estados? Hoy hago un llamado a los países miembros de la OEA y les decimos que jamás abdicaremos de los derechos humanos y de la misma convención, pero sí elevamos nuestra voz en contra de la Corte, cuyas interpretaciones ya no representan la garantía de protección de los derechos que la inspiraron. Por estos motivos tengo preparada ya para presentar una moción de proposición para que el Parlamento de mi país manifieste formalmente su disconformidad ante la OEA, cuyos estados miembros emitieron la Convención Americana de Derechos Humanos. Respecto de tres aspectos está la moción de proposición. A. En contra de las actuaciones arbitrarias, temerarias, extralimitadas e ilegales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros, de Fundación In Vitro, versus Costa Rica. Supervisión de cumplimiento de sentencia, en completa contradicción con los mismos convenios internacionales que se supone deben proteger y cumplir. B. El peligro que representa que un órgano jurisdiccional extranjero como dicha Corte, de rango muy inferior a los estados que la crearon, violente de manera flagrante los principios de la libre determinación de los pueblos, de la igualdad soberana, de la independencia de todos los estados y de la no injerencia en los asuntos internos de cada país. C. Concienciar acerca de la necesidad de no permitir que la campaña de presión que está haciendo dicha Corte en procura de recursos económicos de parte de los estados miembros de la OEA termine desangrando el presupuesto nacional y que termine quitándole el presupuesto recursos urgentes para el desarrollo humano de Costa Rica, ya de por sí, les cuento, en severa crisis. Invité y estoy invitando en estos días a varios diputados y diputadas para que suscribamos y presentemos y aprobemos, ojalá, la moción como una forma de defender nuestra soberanía y en contra de este tribunal y de todo organismo internacional que se arroje la potestad de gobernar en Costa Rica. Los artículos 2, 3 y 4 de la Constitución Política disponen respectivamente que la soberanía reside exclusivamente en la nación, que nadie puede arrogarse la soberanía, que el que lo hiciere comete el delito de traición a la patria y que ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones a su nombre. Parece que al gobierno de mi país y a varios políticos de la Asamblea Legislativa se les olvidó que la infracción a este artículo es sedición. El artículo 9 de nuestra Carta Magna también dispone que, y leo, el gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ninguno de los poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. Es inaudito pensar que nuestro Congreso no haya alzado su voz en contra de tal ultraje, mientras en la hermana República de México se está promoviendo lo que ellos han titulado Proposición con punto de acuerdo para el cual se solicita al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado mexicano, a pronunciarse respecto de los efectos negativos que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de febrero de 2016 podría producir sobre el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Y aquí quiero agradecer públicamente a Sofía Martínez, que ha estado en ese tema y que está apoyándonos en México con ese tema en particular. Gracias, muchas gracias. De verdad que esta propuesta lo que hace es exhortar al Senado de la República de México a hacer un pronunciamiento respecto del impacto negativo de la intervención de la Corte en los asuntos internos de Costa Rica, así como mostrar solidaridad con las autoridades costarricenses, particularmente con los miembros de la Corte Suprema y de la Asamblea Legislativa.
Si otros congresos, fue lo que le dije yo a mis compañeros diputados y compañeras diputadas, están tomando cartas sobre este asunto, ¿cuánto más los miembros del primer poder de la República de Costa Rica y los representantes directos del pueblo deberíamos estarlo haciendo también? Lamentablemente tenemos un grupo numeroso de diputados y diputadas que también aplaudieron este acto y respeto a la soberanía de Costa Rica. Pero no todo en el Tribunal Interamericano es oscuridad. El juez Eduardo Biogrossi, en su voto disidente, coincide con nuestra postura al establecer en sus conclusiones que, al intervenir en la controversia interna del Estado acerca de la forma de cumplir la sentencia, contraviene normas del derecho internacional consuetudinario relativo a la responsabilidad internacional del Estado. En síntesis, al alterar lo ordenado por la sentencia, la resolución se extralimita en el ejercicio de las competencias que se le han conferido a la Corte en la materia y vulnera el principio de derecho internacional de no injerencia en los asuntos internos del Estado. Concluyo. Hoy el tema refiere al tristemente caso célebre de la fecundación in vitro. Mañana, ¿cuál será? ¿Qué pasará cuando sus majestades piensen que la pedofilia es un derecho humano? ¿Cómo actuaremos cuando la Corte nos obligue a entregar parte del territorio nacional a algún vecino incómodo porque supuestamente violentamos sus derechos humanos? ¿Será que en este supertribunal va a terminar diciéndosele a las instituciones de cada país, en mi caso menciono dos, la Caja Costarricense del Seguro Social o el Instituto Costarricense de Electricidad, dos pilares institucionales básicos de nuestro país, le va a terminar diciendo cómo y dónde deben desarrollar sus servicios para atender los derechos humanos de los usuarios? ¿Qué pasará cuando sus excelencias manden al cajón de la basura la libertad religiosa que tanta sangre inocente irrigó durante la Segunda Guerra Mundial en aras de los derechos humanos de aquellos que hoy nos consideran a las personas creyentes como subhumanos, cavernícolas, dinosaurios, retrógrados o feudales? Así me han dicho al menos a mí. Tengo una colección ya de epítetos y otras cosas. No debemos permitir que estas cosas lleguen a pasar en nuestro continente. No debemos dejar pasar esta afrenta en contra de la soberanía costarricense y de otros países como los que estamos representados acá. Un evento como el que hoy disfrutamos nos permite entender este tipo de situaciones en una perspectiva global, de solidaridad democrática entre nuestras naciones. Los invito a que reflexionemos sobre esto y a que tomemos acciones conjuntas para parar esta tragedia para las democracias de nuestra región. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra al diputado Santiago Valencia de Colombia. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Parece que después del almuerzo están... Buenas tardes. Pues primero agradecer la invitación. La verdad es que es motivo de orgullo y felicidad para mí volver a visitar República Dominicana, que es un país increíble, y más en estas circunstancias donde además tengo la posibilidad de estar con tantos amigos de Latinoamérica. Este es el corazón del Caribe y bueno, esperemos que de aquí empiece a bombear un poquito de sangre al resto de Latinoamérica. Quiero saludar a mis colegas, a Fabricio, a Carlos y a José María, y por supuesto a nuestro moderador Alfonso, y pues a todos y cada uno de ustedes y a las organizaciones que representan y que hoy nos convocan al Political Network for Values, a ADF y a International Human Rights Group por esta convocatoria y por este importante evento en el marco de la Asamblea General de la OEA. Pues mi intervención no será más alentadora que la de Fabricio. La verdad es que estamos en una situación bastante compleja. Sofía estuvo hace poco también en Colombia defendiendo ante la Corte Constitucional nuestra postura frente al matrimonio igualitario. Lamentablemente ya fallaron, y fallaron pues como creímos lamentablemente que lo iban a hacer. Yo creo que una de las amenazas graves que tiene hoy Latinoamérica en general, empezando por supuesto por Venezuela, que es un lamentable ejemplo de lo que es el riesgo de la democracia, parte por la desinstitucionalización que tenemos hoy en nuestro país.
en nuestros países. Fabricio hablaba de manera adecuada sobre la tridivisión del poder y la colaboración armónica y funcional que deben existir en los tres poderes públicos. En la medida que estos poderes tengan legitimidad popular y realmente sean independientes uno del otro, pues podrán no solamente trabajar armónicamente, sino controlarse unos a otros. Esta desinstitucionalización lo que ha logrado es el nacimiento precisamente de líderes mesiánicos, de líderes populistas, que han acaparado ya en sistemas de por sí presidencialistas pues más poder alrededor de la figura del presidente, y por lo tanto pues desinstitucionalizado todavía más las democracias de nuestros países. Y esto no solamente pone en riesgo la democracia, sino también pone en riesgo la estabilidad de la región, que lamentablemente pues es bastante precario. Ha sido continuo el abuso del poder por parte del Ejecutivo en nuestros países, especialmente en Colombia, en diferentes temas que no son el punto de discusión. Lamentablemente también la corrupción, que ha profundizado todavía más la desigualdad y la inequidad. Hoy en día el poder legislativo es prácticamente un poder inexistente en mi país. Lo digo con dolor, hago parte del legislativo de mi país. De las funciones muy importantes que tiene un poder legislativo de hacer las leyes, reformar la Constitución y ejercer el control político, hoy en día el Congreso de Colombia no tiene agenda legislativa propia, obedece a la agenda legislativa del Ejecutivo. No tiene agenda de reforma constitucional propia, obedece a la agenda de reforma constitucional, y como no tiene autonomía presupuestal, ni tiene poder ni legitimidad real, pues el control político es precario y prácticamente inexistente. La justicia pues ha servido para perseguir opositores, el caso de Venezuela, eso debería ser un tema de preocupación de la OEA. Y en el caso de Colombia, la justicia refleja unos índices de impunidad cercanos al 97%. En los casos más dramáticos, quienes son más optimistas hablan de un índice de impunidad cercano al 94%. ¿Por qué lo digo? Porque uno de los argumentos, y aquí ya empiezo a entrar en materia porque tengo que hablar del caso Duque, yo sé que es parte de lo que tengo que hablar, pero no quería dejar de mencionar lo que pasó con el tema del matrimonio igualitario, donde básicamente el argumento es que como el Congreso no legisló, entonces la Corte tuvo que hacerlo. Eso es como si al legislativo nos dieran el derecho entonces de empezar a emitir sentencias judiciales de condena porque la justicia no lo hace. Básicamente ese sería el argumento. Si la rama jurisdiccional no lo hace, entonces nosotros tenemos el derecho de hacerlo. No, definitivamente no. Eso sería absolutamente inaceptable. Como dato curioso, pues ustedes saben dónde nace la OEA, nace en Bogotá. Nace además en el marco de un problema muy grave que es el Bogotazo, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, un caudillo liberal bastante, digamos, social, digamos, al menos pues su acogida, y mucha gente ubica allí el inicio de la violencia que vivimos actualmente en el país. Como dato curioso para que ustedes lo sepan, es allí donde por primera vez el FBI y la DEA ubica a Fidel Castro. Es donde se tiene primera noticia de Fidel Castro. Yo creo que esto puede empezar a dar una idea de lo que allí empezó a nacer y de lo que hemos llegado hoy en día. Es la primera vez que hay registros judiciales de Fidel Castro, es en esta revuelta. La OEA nace entonces como un organismo multilateral, y lo decían, que promete la defensa de la democracia y por lo tanto de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos pues parte de la base de la necesidad de la defensa de la democracia y de la institucionalidad y por lo tanto del Estado de Derecho y democrático. No se entiende entonces por qué hay una extralimitación de la OEA en funciones que son jurisdiccionales de los países, cuando claramente, y por eso toda esta introducción tan larga, cuando claramente esto lo que logra es desinstitucionalizar más, todavía más,
los poderes públicos en los países de Latinoamérica y por lo tanto poner todavía más en riesgo la ya muy precaria existencia democrática en estos países. De modo que el llamado, y aquí